Estoy seguro de que mañana escucharemos mucho de Ursula von der Leyen sobre los valores de Europa y el conflicto entre la autocracia y la democracia que está ocurriendo en Ucrania. Sin embargo, mencionará ella los estrechos lazos de la UE con algunos de los gobiernos más opresivos del mundo. Hablará sobre las personas que mueren de hambre en Nagorno-Karabaj debido a los aliados de la UE en Azerbaiyán. Mencionará a las decenas de miles de personas que han muerto, víctimas de los valores de la UE, desde África Occidental y Central hasta Lampedusa. Lo dudo, porque aquí hay una marcada diferencia entre la retórica y la realidad. ¿Es sorprendente que carezcamos de credibilidad? Si el PPE realmente se preocupa por los refugiados y los migrantes, deberían dejar de arruinar los países de las personas. Bienvenidos de nuevo, a todos, al Monthly Daily. Nos saltamos un mes y pasamos directamente a septiembre de 2023, ya que el Parlamento Europeo estaba de vacaciones en agosto. Como habrán notado en la introducción, Claire fue bastante feroz, al igual que Mick Wallace. A pesar de abogar por altos valores, la UE continúa apoyando graves abusos contra los derechos humanos cuando es políticamente conveniente. Esto se evidencia actualmente en la trágica situación en Oriente Medio. Bruselas en sí misma tiene una significativa falta de legitimidad democrática. No es sabio seguir ciegamente a Estados Unidos en cada uno de sus conflictos globales. Claire Daly y Mick Wallace son vocales sobre este tema. Por favor, disfruten. Aquí estamos de nuevo, presenciando lo último de una serie de nuevos gastos en defensa. Además de los miles de millones que ya estamos gastando en investigación y producción militar, ahora tenemos 350 millones adicionales para adquisiciones militares. Las prioridades están claras. Nunca hay suficiente dinero para la salud, la vivienda, la educación o los servicios públicos. Se espera que la gente trabajadora apriete el cinturón. Sin embargo, como demuestra una vez más la ley, siempre hay dinero disponible para bombas y balas. Si se trata de más proyectiles, misiles, municiones de racimo y uranio empobrecido, el dinero no es un problema. Siempre podemos encontrar unos cuantos miles de millones para que la gente trabajadora aquí pueda ir y matar a la gente trabajadora allá. Nunca tendrán nuestra aprobación para eso. La seguridad que buscamos es la seguridad de un trabajo decente y un lugar para vivir. La defensa que deseamos es una defensa de nuestros derechos, incluso cuando esos derechos están siendo atacados por los gobiernos europeos y aunque ustedes estén de acuerdo en financiar la guerra. Rechazamos una Europa que roba a los pobres para aumentar las ganancias de la industria armamentista. La militarización nunca es la solución. Es bastante audaz que la gente venga aquí y hable de la represión en Bielorrusia, expresando simpatía por los Bielorrusia, mientras Lituania, un Estado miembro de la UE, niega descaradamente los derechos humanos de los refugiados Bielorrusia. Por supuesto, están dispuestos a apoyar a Juan Guaidó Tiganovskaya de Europa. Mientras tanto, 1.700 bielorrusias son considerados una amenaza para la seguridad nacional de Lituania, con 900 en Lituania, muchos de los cuales, como Olga Karak, son simplemente objetores de conciencia o activistas por la paz. Esto es profundamente preocupante e inaceptable. Sin embargo, lo que también es profundamente preocupante son los informes serios sobre la mala salud y las condiciones desesperadas de los líderes sindicales. Estos líderes, Kennedy, Fedinich, Vasil, Brezhnev y Václav Havel, se encuentran actualmente en prisión en Bielorrusia. Hemos solicitado visitar a estos hombres, siguiendo las mejores tradiciones de solidaridad internacional. Hemos visitado prisioneros en todo el mundo en el pasado y nunca se nos ha negado. Sin embargo, las autoridades bielorrusas aún no han concedido nuestra solicitud. Quiero preguntar públicamente, ¿todavía estamos esperando? ¿De qué tienen miedo? Algunos de ustedes se refieren a Turquía como un aliado de la OTAN y expresan preocupación por su ambivalencia hacia la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, países como Francia, Alemania e Italia, entre otros, están vendiendo armas a Turquía. Estas armas incluyen submarinos, drones de combate y aviones de combate. Esto está sucediendo incluso mientras Turquía ocupa el 36% de un Estado miembro de la UE. También está sucediendo mientras llevan a cabo ataques aéreos y de artillería, matando a civiles en Irak y Siria. Según la campaña de bombardeos transfronterizos, el año pasado murieron 20 civiles, incluidos 6 niños. 58 personas resultaron heridas en 11 incidentes llevados a cabo por las Fuerzas Armadas turcas en el norte de Irak.
6 de estos incidentes involucraron fuego proveniente de las más de 60 bases militares que Turquía ha construido dentro del Kurdistán iraquí. Uno de estos ataques tuvo como objetivo una zona de picnic. Sin embargo, hoy el Parlamento Europeo votó a favor de aumentar aún más el gasto en defensa para apoyar a la industria armamentística europea. ¿Cuántas de esas muertes involucraron armas fabricadas aquí? ¿Cuántas de estas nuevas armas serán utilizadas por Turquía en el futuro? Tuve el privilegio de escuchar al presidente de Bolivia, Arce, y al presidente de Colombia, Petro, en la Cumbre de los Pueblos. Este evento tuvo lugar en el Parlamento en julio, coincidiendo con la cumbre UE-CELAC. Enfatizaron que la cumbre fue una conversación entre dos mundos muy diferentes. Representaron a los gobiernos del pueblo, abogando por la democracia participativa a nivel comunitario y la multipolaridad en el escenario global. Creían que la crisis del capitalismo estaba abriendo un nuevo camino hacia adelante. Consideraban el cambio climático como una realidad tangible que había cambiado por completo el paradigma del libre mercado. Les sorprendió que los europeos fueran lo suficientemente ingenuos como para pensar que un problema creado por el capitalismo podría resolverse mediante él. El presidente Petro destacó que, a pesar de las frecuentes discusiones de Europa sobre los derechos humanos, la verdad era que 250 millones de personas arriesgaban sus vidas cruzando los peligrosos bosques tropicales de Colombia para llegar a Estados Unidos y Europa. Sin embargo, la mayor fosa común no estaba allí, sino en el Mediterráneo. También dejaron claro que las sanciones y los embargos estaban causando muertes. Equipararon estas acciones a un asedio medieval que castigaba al pueblo. Afirmaron que si queríamos una asociación con CILAC, debíamos levantar las sanciones. Estoy a favor de la autodeterminación de los pueblos y la liberación de las mujeres en Irán y en todas partes, en contra de la represión, el patriarcado y la teocracia. Esto es algo con lo que las mujeres en Irlanda están muy familiarizadas. Sin embargo, no soy lo suficientemente ingenuo como para creer que el pueblo de Irán recibirá alguna ayuda de un parlamento títere en el bastión del imperialismo en Bruselas o Washington. Esto quedó evidente una vez más en julio, cuando varios parlamentarios europeos, incluido Enda Kenny, ex primer ministro de Irlanda, y varios eurodiputados, algunos de los cuales han participado en esta discusión, asistieron a la Cumbre Mundial de Irán Libre en París. Allí, se mezclaron con la extrema derecha de Estados Unidos y expresaron su apoyo a un plan de 10 puntos para derrocar al gobierno iraní. Se organizó un evento por parte de MEK, un grupo extremista acusado de intimidar, torturar y matar a miembros de la diáspora iraní que apoyaban a Saddam Hussein contra Irán. Esto demuestra una vez más que, a pesar de todo el discurso sobre los derechos humanos y la democracia, las élites europeas simplemente se suben al carro del cambio de régimen. Si buscas un ejemplo de la hipocresía, arrogancia y doble rasero de la Unión Europea, aquí lo tienes. Otro acuerdo turbio de la UE con otro gobierno opresor. Se hizo una promesa de 1.000 millones de euros a Túnez, conocido violador de los derechos humanos, a condición de que se una a los guardias fronterizos de Europa. Estoy seguro de que mañana escucharemos mucho de Ursula von der Leyen sobre los valores de Europa y sobre la lucha entre la autocracia y la democracia que está ocurriendo en Ucrania. Pero escucharemos sobre los lazos amistosos de la UE con algunos de los gobiernos más represivos del mundo. Escucharemos sobre las personas que mueren de hambre en Nagorno-Karabaj debido a los aliados de la UE en Azerbaiyán. Escucharemos sobre las decenas de miles que han muerto, asesinados por los valores de la UE desde África Occidental y Central hasta Lampedusa. Ciertamente no lo haremos, porque la retórica y la realidad están en marcado contraste aquí. ¿Es sorprendente que nos falte credibilidad? Y si el PPE está tan preocupado por los refugiados y los migrantes, deberían dejar de destruir los países de las personas y retroceder en los compromisos sobre el cambio climático. En marzo, el Parlamento criticó el discurso racista del presidente Saed y los ataques a los migrantes subsaharianos. Urgieron a las autoridades a adherirse al derecho internacional. Unos meses después, la presidenta de la Comisión, van der Leyen, firmó un acuerdo con Saed. Este acuerdo implicaba apoyo macrofinanciero, por un monto superior a los 100 millones de euros. A cambio, Saed debía implementar medidas de austeridad y fortalecer los controles fronterizos. Este dinero se utilizó para alimentar la violencia social, política y económica. Menos de un mes después, se reveló la dura realidad del acuerdo de la UE. En agosto, se descubrieron 27 cuerpos cerca de la frontera tunecina en Libia.
Estas personas habían sido forzadas a cruzar la frontera por las autoridades tunecinas. Se les dejó vagar por el desierto sin comida, refugio ni agua durante un período prolongado. Como resultado, murieron de hambre y deshidratación. La UE financia campos de concentración y apoya una represión brutal desde Marruecos hasta Turquía, mientras etiqueta a otros como autoritarios. La UE está transformando el mar Mediterráneo y los desiertos del norte de África en enormes cementerios. A pesar de esto, nuestros líderes continúan hablando de los valores de la UE. Me complace mucho ver que esta semana, en el 50 aniversario del golpe apoyado por Estados Unidos contra Salvador Allende en Chile, los colegas de todas las partes de la Cámara están tomando muy en serio el intento de la extrema derecha de derrocar la elección democrática del presidente electo Bernardo Arévalo en Guatemala. Fue suficientemente escandaloso que a los pueblos indígenas y a Codeca no se les permitiera participar en las elecciones. Sin embargo, la elección en sí se llevó a cabo de manera justa y el resultado fue claro. La moción conjunta que se completó ayer ya está desactualizada porque los acontecimientos están avanzando rápidamente. Anoche, llegaron informes sobre el fiscal que lideraba redadas policiales en las instalaciones donde se guardan los resultados electorales. Estaban abriendo urnas electorales aunque no tenían autoridad para hacerlo, violando la cadena de custodia y la evidencia física de esta elección. Esto es completamente escandaloso. Los partidos que perdieron están haciendo todo lo posible para anular esta elección. Es un intento de socavar la democracia y rechazar la voluntad del pueblo guatemalteco. La Unión Europea debe dejar absolutamente claro que no apoyará ningún intento de derrocar al gobierno legítimamente elegido de Guatemala. Muchas gracias de nuevo, señor presidente. ¿Por qué estamos aplicando la lógica de la Guerra Fría a todo? Todos los días, se nos recuerda de manera contundente que el mundo está al borde de una catástrofe climática irreversible. La solución es la cooperación global. Sin embargo, en lugar de eso, nos estamos dividiendo en bandos y alimentando conflictos. Estamos eligiendo constantemente lados en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. No estamos haciendo nada para detener el régimen de sanciones en constante expansión, la guerra en Ucrania o una posible guerra con China. Este camino solo puede llevar a múltiples crisis globales, peores que cualquier cosa que la humanidad haya experimentado. La administración de Biden continúa afirmando que el conflicto con China y la cooperación en acciones climáticas pueden coexistir. Esto simplemente no es cierto. Las sanciones de represalia están saliendo de control. La Unión Europea, que cada vez parece ser un peón dispuesto de Estados Unidos, se está convirtiendo cada vez más en daño colateral en el juego imperialista de Estados Unidos. También voté en contra de este archivo. Aunque contiene muchas aspiraciones generales sobre hacer que la UE sea más democrática, estas fueron completamente anuladas por la propuesta de eliminar la toma de decisiones por consenso. La sugerencia de implementar un sistema de votación por mayoría cualificada, dominado por los actores principales, es inherentemente antidemocrática. Puedes intentar que parezca mejor, pero nada en esta propuesta abordará la falta fundamental de democracia a nivel de la UE. ¿Cómo puede ser democrático que la actual UE fuera rechazada abrumadoramente en referendos democráticos sobre una constitución de la UE en 2005? Sin embargo, fue reempaquetada y forzada por las élites de la UE en el Tratado de Lisboa 3 años después. Solo a Irlanda se le dio otro referéndum, pero una vez más, el resultado no fue aceptado y el proceso se repitió. Esto es lo que llaman democracia. Ursula von der Leyen, quien supuestamente es la jefa de la UE, no fue elegida por el pueblo. Independientemente de si hay elecciones o no, la verdad es que la verdadera democracia requeriría mucho más de lo que se ofrece en este paquete. Yo también voté en contra, considerando que les da más poder del que ya tienen, lo cual es un desastre. Las reformas sugeridas en este informe apenas tocan la superficie del problema. ¿Es la UE democrática? Lo que comenzó como un ideal, a lo largo de los años, ha sido distorsionado y confundido por reformas neoliberales de derecha y cambios en los tratados antidemocráticos. Tenemos instituciones profundamente defectuosas, sin rendición de cuentas, no transparentes y excesivamente burocráticas. Además, los lobistas controlan el lugar. Tenemos 705 eurodiputados y aproximadamente 60,000 lobistas en Bruselas. La mayoría de ellos están empleados por grandes industrias, tratando de influir en la toma de decisiones. Pero, ¿qué es la democracia? ¿Alguna vez lo cuestionamos? ¿Se trata solo de votar cada 5 años? No lo creo. La democracia es cuando el ciudadano promedio tiene voz en cómo se gobierna su país y su comunidad.
Ellos no tienen ese poder. Ni siquiera tenemos gobierno local. No se puede tener democracia sin gobierno local. La democracia, tal como la conocemos, está sobrevalorada. Pretendemos tenerla. Un ejemplo perfecto de esto es que hoy en día, el 80% de las personas en Europa han expresado claramente que quieren que termine la guerra en Ucrania. Prefieren la paz en lugar de seguir castigando a Rusia. Sin embargo, el 80% de los políticos en toda Europa quieren que la guerra continúe y que se siga alimentando. Entonces, ¿quién representa a quién? Los políticos no representan a los ciudadanos de Europa.